El arte pop tiene una esencia muy norteamericana, pues mucho de este movimiento refleja el American Dream. Sin embargo, surgió en Inglaterra a mediados de la década de 1950, época en la que el capitalismo vivió un tremendo auge en la mayor parte del mundo occidental, lo mismo que las grandes tecnologías de la consolidada sociedad industrial. El arte pop, o pop art en inglés, es un movimiento que permaneció en auge hasta finales de los años 80. Las obras creadas dentro de este movimiento expresan una crítica social a la realidad del momento. Por aquel entonces, la sociedad destacaba principalmente por el consumismo. Todo giraba en torno a comprar y vender masivamente. Es un arte muy político y muy consciente de la realidad de nuestra sociedad de consumo. Los artistas pop documentan lo que ven a su alrededor, con sus luces y sus sombras. Es, ni más ni menos, la manifestación plástica de una cultura que se caracteriza por varios factores, como son el consumo vertiginoso, la tecnología, el ocio, el consumo, las modas, la democracia, todo fabricado, empaquetado y listo para venderse. Los artistas hacían uso de diversos materiales y se servían de cualquier objeto que fuera representativo del consumismo. Por ejemplo, empleaban carteles, artículos publicitarios, latas de conserva, botellas, etc. En muchas de sus obras se observa un efecto repetitivo e incluso saturante. Estos aspectos reflejan el efecto anestésico de la publicidad y el consumo en nuestra vida, alejándonos de los aspectos importantes para embaucarnos en lo meramente banal. En Inglaterra predominó la representación de los símbolos de la producción y el consumo de masas. Buscaron, unos y otros, dar forma a un arte que fuera tan vital y diverso como la vida contemporánea tras la Segunda Guerra Mundial, accesible a todas las capas sociales, y abrieron las puertas entre arte y vida cotidiana, entre arte y kitsch. Como principales características del arte pop se puede mencionar que rechazaba totalmente el expresionismo abstracto, ya que surge como el contrario a corrientes como el dadaísmo y el surrealismo. Querían colocar el arte en contacto con el mundo y la realidad. Usaban un lenguaje figurativo y a la vez realista, a fin de expresar las diferentes culturas e ideas del mundo contemporáneo. Arte sin ninguna clase de pensamiento crítico. Los temas que se representaban se concebían como razones que justificaban la propia existencia de la pintura. La temática principal se tomaba de las ciudades, aspectos sociales, revistas cómics, cine, televisión y radio. Lenguaje figurativo que representaba objetos reales. Representación del carácter inexpresivo de manera frontal y en ocasiones de repetitivamente. Mezcla de la pintura con algunos objetos reales en la misma obra. Contaba con una serie de preferencias por las clases sociales, la violencia y la fama, enfocado mucho en el erotismo y el sexo. Las formas que solían representarse por lo general se hacían en escalas naturales y muchas veces ampliadas. Muchos artistas se dieron a conocer a través de esta corriente, pero entre ellos mencionaremos a los siguientes. Andy Warhol. Seguro que en alguna ocasión has visto los famosos retratos de Marilyn Monroe con diversas tonalidades. Su autor fue Andy Warhol. Este conocido artista del pop art destacó por realizar obras de diferentes celebridades como Grace Kelly o Elvis Presley, entre otros. Además, otra de sus inspiraciones fueron los anuncios publicitarios, donde destaca su obra de latas de sopa Campbell. Su estudio, situado en Nueva York, tuvo multitud de visitas de intelectuales y artistas. Doug Larsonen. Finlandés, empieza desde los 19 años, cuando estudia arte en Helsinki, a dibujar obras explícitamente homoeróticas inspiradas en los musculados y varoniles trabajadores finlandeses que lo fascinaban de niño. Cuando estalla la Segunda Guerra, el pintor es llamado a filas y ahí se vuelve a enamorar de otro estereotipo, el rudo militar. Roy Lichtenstein, nacido en 1923, Roy Lichtenstein fue uno de los impulsores del movimiento. Este artista pop art cuenta con un estilo muy peculiar, caracterizado principalmente por las interpretaciones a gran escala de sus cómics y la parodia.
Utilizaba una técnica de puntos para crear sus dibujos animados y empleaba generalmente colores primarios. Durante los últimos años tuvo mayor presencia a nivel social. De hecho, en España se encuentran dos de sus obras. Roy Lichtenstein, nacido en 1923, fue uno de los impulsores del movimiento. Este artista pop art cuenta con un estilo muy peculiar caracterizado principalmente por las interpretaciones a gran escala de sus cómics y la parodia. Utilizaba una técnica de puntos para crear sus dibujos animados y empleaba generalmente colores primarios. Durante los últimos años tuvo mayor presencia a nivel social. De hecho, en España se encuentran dos de sus obras. Que nació en Australia en 1920, falleció en 1999, un artista absolutamente universal, pero a la vez exclusivamente australiano. Así es John Byrne, miembro del grupo australiano a las antípodas que en los años 50 rechazaron el expresionismo abstracto y se consagraron a un arte figurativo que podía ir del expresionismo cercano a Shanghai, de Charles Blackman, al que podríamos considerar una especie del pop art en John Byrne. Byrne era natural de Melbourne, decidido desde la infancia de ser poeta. Su destino se vio frustrado al descubrir una reproducción de Café de Noche de Van Gogh en una librería. Desde ese día decidió estudiar arte en la National Gallery School, aunque en buena parte fue un artista autodidacta. El siguiente artista es Ken Harry. Ken Harry, con algo más de 20 años de edad, se convirtió en uno de los referentes del arte de los años 80. Reflejaba y plasmaba sus obras a través de los grafitis, transformándose en uno de los íconos de este estilo del arte. Se consideró que fue uno de los artistas que acercó el arte callejero y los museos. Su obra es muy amplia y se comprende encontrar creaciones suyas en lugares como el metro de Nueva York o incluso en el muro de Berlín. Dentro de la programación de eventos del sector del arte IFEMA o organización Feriarte, la Feria de Antigüedades y Galerías del Arte, que reúne las últimas tendencias y novedades de los mejores anticuarios y galerías de España dentro del mismo espacio. El siguiente artista es Fabio M.C. Namara. Nació en España en 1957, mejor conocido antaño como Fanny M.C. Namara o Fabio M.C. Namara. Aquí la palabra clave es extravagante. En unos tiempos grises en los que ese era suficiente para sobresalir, criado en la coyuntura, Fabio se rodea de esta factory tercermundista llamada La Movida, una corriente aparentemente transgresora, perfectamente institucional y aprobada por los poderes fácticos que mezclaban con mayor o menor a ciertas corrientes y movimientos artísticos pop modernos, llevándolo a la más banal y frívola de una cultura sedienta de libertades, intentando satisfacer a una generación recién salida de una dictadura. Fabio era casi la musa de La Movida, una figura provocadora entre Cats y los trans, un ícono de LGBT que ejerció de artistas del Renacimiento, cantante, actor, pintor y creador al continuo de art painting, todo evidentemente empapado de drogas varias.